lo que será el proceso electoral, como por ejemplo eliminar la ley seca para las elecciones o también postergar, ¿no?, el hecho de que las encuestas todavía se puedan difundir hasta 3 días antes, entre otras cosas. Un proyecto de ley que limite el transfugismo parlamentario. ¿En qué consiste eso? Vamos a conversar con el congresista que está con nosotros y que además, entiendo, es parte de la Comisión de Constitución. Bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias, Mavila, por la Antes de invitación. entrar al tema, permítame, por favor, pedirle una opinión, su sensación con la noticia de la renuncia de Juan José Santibáñez. Bueno, ya se veía venir porque el ahora exministro Santibáñez manifestó que iba a renunciar al cargo, digamos, lo deslizó en algunos comentarios. Y bueno, lo que ahora toca es que la Presidenta de la República pues designe a un ministro de Justicia que realmente esté interesado pues en el tema de los... A eso sí, vamos. Así es. Ese era el punto en cuestión, es decir, una persona que ya tenía otros planes para su carrera, para su vida profesional y personal. De pronto, ¿cuánto tiempo tiene el señor Santibáñez en el cargo? Bueno, 2 meses. Me parece que es muy Por eso, claro. 2 meses. Esto no se lo pudo decir a la presidenta antes. Bueno, yo creo que lo más prudente hubiera sido que pueda designarse a otra persona, a otro funcionario, digamos, que pueda tener un tiempo de periodo parlamentario durante el periodo ministerial mucho más largo. O sea, no se trata, digamos, de cambiar ministros de manera, pues, digamos, irresponsable, ¿no? Yo creo que hay que tener un ministro que realmente, y no solo de justicia, sino de todas las carteras ministeriales, que puedan tener una primera experiencia, transparencia, honestidad, profesionalismo, etcétera, pero sobre todo, creo yo, permanencia, a efecto de que pueda hacer las cosas bien, definitivamente, en favor del país. Responsabilidad con una cartera. Ruth Luque ya está con nosotros también del Bloque Democrático. ¿Cuál es su impresión? Porque dicen que vendrían más renuncias en el gabinete. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A mi colega. A mí me parece un acto de inmoralidad política, la verdad. La censura se presentó el 23 de septiembre. El reglamento establece el 4º y el 10º día. Y la mayoría parlamentaria, la mesa directiva que maneja el tema, ha decidido colocarlo casualmente el último día. Y, oh casualidad, el señor renuncia. O sea, evitan a cualquier costo un tema de sanción política. Porque eso era la censura. La censura era una sanción política. ¿Se tenían los votos para censurarlo? Yo creo que sí, pero como siempre se evade, Mávila. O retiran firmas, o se aguanta el último tiempo, y después niegan que son cogobierno. Porque es claramente un cogobierno que evita que se asuma una responsabilidad. Porque el señor Santibáñez, digamos, por todo lo que ha pasado, tenía que haber sido censurado. Entonces nos evitan incluso que vayamos a un debate. Bueno, como la señora ha decidido renunciar, esa renuncia tiene que ser aceptada por la señora Dina Boluarte. Hasta que no sea aceptada, él sigue siendo ministro. Por tanto, la censura sigue en pie. Bien, pero dicen que vienen más renuncias. Bueno, obviamente estamos dentro de los plazos electorales respectivos, pero lo que yo creo que es importante... Ha es dicho que inmoralidad política la congresista Ruth Luque. ¿Usted lo calificaría Bueno, estaba así? en curso un proceso de, al margen, digamos, de los intereses que puedan haber o de las posiciones ideológicas, técnicas, como sea, pero sí había un proceso, digamos, de censura, ¿no? Yo estoy de acuerdo que primero debió haber una interpelación, un proceso de interpelación, digamos, a efectos de que el ministro pueda, digamos, presencialmente dar cuenta también de los actos, de las preguntas y los cuestionamientos, y obviamente eso a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, llama la atención, sí, obviamente, que en pleno proceso, en eso sí estoy de acuerdo, ocurra pues esta renuncia. Porque en el proceso, argumento, ¿no?, del Congreso, de muchas bancadas, entre ellas Alianza para el Progreso, en la voz del propio César Acuña, era de no apoyar interpelaciones ni apoyar censura, porque se trataba de mantener la estabilidad. Pero la estabilidad no la mantienen los propios ministros que asumen los cargos. Bueno, estoy hablando en plural, cuando solamente conocemos uno, que es el señor Santibáñez. Usted ha dicho que son 2 meses. Él acepta ponerse un fajín y a los 2 meses dice, bueno, cuando además todo el mundo ya mencionaba la posibilidad de su candidatura. Yo creo que aquí básicamente no se puede limitar el proceso de control político que tiene el Congreso de la República, pero yo digo, señor, primero que haya una interpelación y después, si no se satisfacen las expectativas, un proceso de censura, una moción de censura al ministro respectivo. ¿No lo ha sorprendido la decisión de Santibáñez? Me ha sorprendido porque obviamente había pues un proceso de, digamos, de censura y lo mejor hubiera sido esperar, digamos, los resultados de este proceso. De acuerdo. Mávila, ¿me permites una claro cosita sí al respecto? Porque de verdad que este argumento de que era previa
la interpelación tal, no la comparto. En el Congreso de la República han habido antecedentes muy concretos, no solo en este periodo, sino en el periodo pasado, y por esta manera en la cual se ha debatido, se entiende que se tratan de dos instrumentos políticos absolutamente distintos. En el caso de Santibáñez, ¿qué le vamos a preguntar en una interpelación? ¿Es su voz? ¿Usted defiende a delincuentes? ¿Eso, en verdad? No, no es así. La censura es un acto de rechazo y sanción política ante actos realmente graves. Y lo que estaba demostrando en el caso de Santibáñez es que estábamos ante una persona con un comportamiento político nefasto. No solo porque ya había sido sancionado, sino porque además tiene investigaciones en curso, audios, donde está investigado. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar en una interpelación? No tiene sentido. Una interpelación, pues, como un mecanismo de interrogatorio, de esclarecimiento, tiene que ver cuando hay temas que uno puede responder. Pero cuando estamos ante situaciones graves realmente de esta naturaleza, no puede haber un interrogatorio de ese tema. Además, hay que recordar que el señor Santibáñez fue citado a comisiones, permanentemente sale en los medios, usa además a través de sus asesores sus relaciones con los congresistas. Esto claramente es un tema calculado. Es un tema calculado. Entonces, no se puede tampoco decir que el Congreso... ¿A qué se refiere calculado? Usted dice que para evitar la censura, por supuesto, lo que hizo Santibáñez es adelantar, pero a ver, vamos. Para mí es un tema calculado, Mávila, en el sentido de que la mesa directiva y las bancadas que cogobiernan con la señora Dina Boluarte han esperado el último día. Porque muy bien este tema pudo haberse puesto al cuarto o quinto día de haberse presentado. Pero no se ha hecho así. Entonces el Congreso nunca quiere castigar, no quiere sancionar políticamente, porque están pues cómodos con este ministro y con otros ministros, ¿no es cierto? Y no les importa, digamos, los niveles de mala gestión que tiene la señora Dina Boluarte. A ver, sale el ministro de Justicia en momento en que además tenemos un problema álgido de inseguridad ciudadana y hay un cambio también en la Comandancia General de la Policía. ¿Cómo analizan ustedes que el general Arriola haya reemplazado al general Sanabria, habiendo trabajado ellos tan de cerca, tan juntos? ¿Les parece que va a ser parte de lo mismo o que en efecto Arriola puede suponer un cambio? Él se ha referido a la institución y ha dicho, la vamos a limpiar la policía. ¿Confían en esa palabra? Bueno, ha habido cuestionamientos serios al señor Sanabria y está cumpliendo una suspensión. Yo creo que hay elementos configurativos, digamos, que se tienen que demostrar, pero ya todo da a indicar de que, por supuesto, ha intervenido probablemente sí los hechos conducentes en actos delictivos. Arriola, ¿para el señor usted Arriola inspira confianza? El señor Arriola, por los antecedentes, bueno, tampoco inspira confianza, digamos. Yo creo que ahí la decisión no ha sido la mejor. Yo creo que debió ponerse a otro, digamos, comandante con mejores pergaminos y antecedentes. Y solo una precisión, Mávila. Claro, en el caso de la interpelación y el tema de la censura, son dos figuras políticas, jurídico-políticas distintas. No significa, digamos, que si yo digo, señor, a ver, que venga la interpelación, el señor que responda a las preguntas, significa necesariamente que uno esté avalando, cubriendo al señor Santibáñez. Yo creo que hay que escuchar de todas maneras el debido proceso. De la congresista Ruth Luque sobre este cambio en la policía. Sí, no, yo rechazo sus expectativas. Yo rechazo su designación. Para mí, Arriola representa el autoritarismo puro de la policía. Está representado además en los 50 asesinatos, los más de 1000 heridos que hemos tenido. Para mí es una persona, además, caracterizado por terruquear, yo lo digo así de manera pública, abierta, y además casualmente ahora que ha llegado, se han activado de pronto varios troles, ¿no? Estos mecanismos en los cuales atacan, se levanta nuevamente la calificación de terrorista, pero además es una persona, Mávila, que yo creo que casi nada puede dotarle de un cambio a la policía. La policía hoy es una institución absolutamente desprestigiada, deteriorada, que además la población la rechaza. No solamente han golpeado, porque yo he estado en la última manifestación que ha habido aquí, la última, muchos jóvenes, muchos padres de familia, gente que fue golpeada, que ni siquiera participaba en la movilización. Cogen a cualquiera, han golpeado a periodistas, han golpeado a todo el mundo. Yo que cerraron las calles, no me permitieron salir en una calle. O sea, es una lógica absolutamente burda la que están haciendo, que hay un uso abusivo de la policía, y me parece gravísimo que además su mensaje de autoritarismo, de mano dura, no transmita ni siquiera medidas al interior de la policía. Si inclusive vamos en casos muy específicos, mira, yo tengo 2 denuncias que he presentado esta semana de manera pública, un caso en la zona de Tingamaría, la policía, que hasta ahora no puede entregar a un feminicida porque le ha pedido plata a la familia. En la provincia de Espinal, en mi región,
han permitido que se fugue un policía. Permítanme ponerles un bite del presidente del Consejo de Ministros. La presidenta se ha referido precisamente a las protestas, ha exhortado a los jóvenes, dice, a que dialoguen, a que acudan a los portales del Estado, de los ministerios, para que puedan encontrar una alternativa de trabajo, que no se dejen manipular. Y el señor Arana ha afirmado que hay criminales detrás de las agresiones a los policías en las marchas. Vamos a escucharlo. Aquí existe una mente criminal que organiza a las personas, les proporciona estos artefactos, estos insumos y en su momento los dispara contra los policías. Esto es organización criminal, estamos en esa investigación. Y ahí la prensa nos tiene que ayudar, porque las marchas desde el Ejecutivo, lo he dicho yo y todos los ministros, consideramos que cualquier marcha que sea pacífica es bienvenida. Pero ahí no queda. Lo importante aquí es que esta organización criminal tiene demandas que además son diferentes a las que son objeto de la convocatoria. Son declaraciones a un día de una movilización que han organizado algunos gremios de transportistas. Congresista Aragón. Bueno, el derecho a la protesta es un derecho fundamental, es un derecho que tiene, por supuesto, todos sindicatos, sociedad civil, jóvenes estudiantes, en fin, toda la persona en general, el ser humano. Pero este derecho a la protesta yo creo que ha tenido también excesos de parte de la Policía Nacional, por supuesto que sí. ¿Esos excesos tienen que ser investigados, tienen que ser sancionados? Por supuesto que sí. Pero de ahí generalizar, yo ahí también tengo mi discrepancia, que a toda la Policía Nacional... Ha dicho que hay una mente criminal. Bueno, el tema de la mente es una afirmación que no se puede, digamos, comprobar en estas circunstancias. Organización criminal. Me parece temeraria, pues, me parece temeraria a estas alturas. Pero toda la Policía Nacional, digamos, juzgar a toda la Policía Nacional por excesos de un sector de la Policía Nacional, creo que no es conveniente y no es lo prudente. Ahora, obviamente nosotros queremos que haya un derecho a la protesta, pero tampoco no se puede permitir, digamos, que se violente la tranquilidad pública, ¿no? También no se puede tapar el sol con un dedo. Ha habido excesos de ciertos sectores que han estado protestando. ¿Es bueno que destruyan el centro histórico de la Plaza de Armas de Lima, el centro histórico de la capital? De ninguna manera. Entonces, el derecho a la protesta sí, pero una protesta, digamos, pacífica, una protesta, digamos, sin alteración del orden público. Eso es lo que todos queremos. Pero también, sí, como reitero, no podemos negar que ha habido excesos de ciertos sectores de la Policía Nacional. Entonces, eso tendrá que ser sancionado. Pues, ¿no? De acuerdo. Quería también una opinión o una palabra de ambos con relación a lo que habíamos anunciado, que son los cambios para eliminar, por ejemplo, la ley seca, la publicación de encuestas o el transfugismo parlamentario. ¿Qué opinan ustedes, congresista? Sí, Mávila, solo para mencionar que para mí la única organización criminal política detrás de estas protestas es el propio gobierno, liderado por Dina Boluarte. Ya, son ellos los principales responsables de la grave situación que estamos enfrentando. Y sobre el tema de lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, sí, yo he votado en contra, Mávila, y voy a seguir votando en contra, porque hay un principio de intangibilidad de normas electorales. Incluso con las modificaciones que se ha hecho, este propio Congreso y la mayoría de parlamentarios que están votando a favor han ratificado el principio de intangibilidad. ¿Y eso qué significa? Que una vez convocadas las elecciones, en este caso nacionales, tú ya no puedes generar más modificaciones. Correcto. Eso no tiene que ver solo con cronograma, tiene que ver absolutamente con todo. Pero resulta que la Comisión de Constitución cambia, saca, eso como criterio principal. Entonces, porque así como se acepta ahora, entonces pueden cambiar en cualquier momento cualquier cosa mínima. Y eso me parece gravísimo frente al silencio de las autoridades del sistema electoral. Congresista, para bueno, terminar. Yo sí estoy de acuerdo que, digamos, se haya puesto límites y controles, y creo que era el momento oportuno, al tema del transfugismo. Me parece escandaloso que estemos terminando este Congreso de la República prácticamente con 13, 14 grupos parlamentarios. Entonces, yo creo que es importante que haya digamos, un fortalecimiento de los partidos políticos. Yo creo que se tiene que fortalecer. Hubiera sido importante, y votamos a favor en su momento, de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, pero finalmente pues no hubo mayoría en el Parlamento Nacional. Entonces, me parece que sí, inclusive se ha acogido una fórmula intermedia, se podría decir, ¿no? Un congresista del próximo Parlamento tiene la posibilidad por única vez de adherirse, si es que es expulsado o ha renunciado a su grupo parlamentario de origen,
puede por única vez adherirse a otro grupo parlamentario, porque la propuesta inicial implicaba decir nunca, durante el periodo parlamentario, cero, pero se ha digamos, aprobado por única vez. Me parece que, digamos, de esa manera podemos fortalecer el tema de los partidos políticos, pero bajo la condición, por supuesto, de no integrar a la mesa directiva de una comisión ordinaria ni de la mesa directiva Correcto, del Congreso. congresista Aragón, seguramente tendremos oportunidad. Vamos a ver cómo avanzan estas iniciativas, aunque en lo particular le comento, creo que el tema del transfugismo tiene que ver con la propia, falta de cohesión en los partidos, el hecho de que los partidos hoy no representen un pensamiento, porque hemos visto casos de personas que pasan de partidos a la izquierda, a la derecha, regresan a la izquierda, luego van a otros indefinidos o considerados de centro, y que aun cuando se imponga una norma, digamos en este caso un reglamento, eso no soluciona. Al final la obligatoriedad no soluciona el problema de fondo que tiene que ver con la precariedad de las organizaciones políticas. Pero es mi humilde punto de vista. Gracias a ambos por estar con nosotros esta noche. Hacemos una pausa y regresamos con